Amigas y amigos, bienvenidos a Historias Ricas, especial Colectividades. Hoy vamos a encontrar otras de las grandes inmigraciones que llegaron al país. Una colectividad que nos aportó su plato, su música, su arquitectura y hasta algunos de sus apellidos. Piensen en Rodríguez, López, Domínguez, entre otros. Estamos hablando, por supuesto, de la inmigración española. Vamos a ver un adelanto del programa de hoy y para eso, bueno, le cedo la palabra a mi gran amigo Dexter. En el programa de hoy vamos a conocer de dónde vienen muchas comidas que nos parecen nuestras, pero que en realidad llegaron desde España y a través de la gran inmigración. Estoy seguro de que algunos de los platos que vamos a descubrir hoy los comiste esta semana. Mirá lo que te digo, porque la cocina que llegó con los inmigrantes de España es nuestra comida cotidiana. Y te estoy hablando, por ejemplo, de la tortilla de papas o de la fabada asturiana, que es tan parecida a nuestros guisos patrios, pero también de la empanada gallega, los churros, el mondongo y hasta el puchero. Así que no perdamos más tiempo y metámonos con la primera historia y a romper los huevos. Porque para hacer una buena tortilla hay que romper los huevos. Y de la mano de dos exponentes de fuste, exploremos el pasado, el presente y el futuro de la eterna y nunca suficientemente bien ponderada tortilla. ¿Cuántos dilemas detrás de una tortilla? ¿Tortilla al estilo español o tortilla argentina contemporánea creativa? ¿Hay que ser puristas o hay que ser vanguardistas? Vamos a dirimir este asunto complicado gracias al gastrónomo Pancho Ramos, que nos va a revelar su verdad sagrada. Pancho, qué placer estar en tu casa, en tu cocina, y qué privilegio poder asistir, observar cómo preparas uno de los platos quizás más sencillos que existan, pero en realidad bastante difíciles porque hay que saber cómo se hace. La verdad que es un plato muy sencillo, tiene dos elementos principales que son papa, huevo y el agregado de cebolla, los que somos concebollistas. Viví en España muchísimo tiempo y tuve la suerte de ir a Galicia en los años 80, cuando Galicia todavía era una zona muy campesina. Se hacían muy buenas tortillas. Y ahí empecé. ¿Cuáles son, en tu opinión, los pasos imprescindibles, más allá de las variantes y de las interpretaciones, para lograr una buena tortilla? Buen aceite, buena papa, buenos huevos. Y en relación al corte, por ejemplo, ¿cuál es? Finita, ¿no? Finita. Vamos a batir los huevos, salamos solamente los huevos. La papa, no. Y ahora batimos esto, con cuchara, poco batido, que no le entre mucho aire. Yo sabía que era una buena idea pasar por tu casa a ver cómo se hace una tortilla de verdad. Adoro ese ruido. Trabajamos un poquito el borde. Esto demuestra que tenés las medidas en tu cerebro, pero memorizadas al máximo, porque ahí llegaste a los 2 tercios de altura. Bien, el plato tiene que ser un poquitito más chico que la boca de la tortilla. Lo ponemos aquí. O sea, pasaron pocos segundos. Qué misterio el de la tortilla, ¿verdad? Bueno, sin las papas españolas hubiera sido absolutamente imposible tenerla en Europa y especialmente en España, que reivindica su origen, justamente. Eso pasó en el siglo XVIII, cuando el general Zumalacárregui, durante la primera guerra carlista, necesitaba de una comida simple y calórica para sus tropas.
Bueno, ese puntapié inicial es el que le dio la vida a la tortilla que tanto amamos y que tenemos en el país. Luego del purista de la tortilla española y la aclaración del gran Pietro sobre su historia, nos vamos al mercado central para conocer una gloria de tortilla que hacen dos pibas que la están rompiendo. Venimos de la maravillosa cocina del purista Pancho Ramos y ahora otra situación, Mercado Central de Buenos Aires, para conocer la interpretación de la tortilla de Romina y Pato. Bueno, ¿cómo arranca el día acá? ¿Cómo es esta producción creativa de tortilla del Mercado Central de Buenos Aires? Y el día arranca acá, ahora con tortilla de papa, una cosa increíble que mis viejos eran los cocineros de este lugar, mi papá y mi mamá. Y mi viejo gastronómico de la vieja escuela, uruguayo él, uruguaya mamá, se dio cuenta que la gente quería comer, o sea, que la gente le gusta comer bien. Y bueno, y mi viejo arrancó con el sándwich que era de fiambre, pasó a una milanesa y un sándwich de carne a la parrilla y vamos con un plato vacío, esto y frita. ¿Qué pasa? Él hacía cantidades industriales, sobraba frita. ¿Qué hacemos con la frita el otro día? Tortilla. Poníamos la tortilla en el mostrador y había que esperar que la gente accediera a comer. ¿Qué pasa? Se enfriaba. Y a mí no me gusta el producto mustio así, no me gusta comerlo, entonces no sé venderlo. Huevos, sal. Tengo un moldecito teflonado que es como para hacer un bizcochuelo. Yo uso mozzarella, bastante también. A mitad. Tenés una rapidez y una chapa notable, ¿eh? Yo aprendí a no cancherear hasta que la doy vuelta. Pero ¿cuándo te das cuenta? Te das cuenta por Mirá, el color, ¿no? ¿Ves esa burbujita? Y me doy cuenta porque le meto la espátula así y si despega fácil, yo siento que me pongo mística. Me pongo mística y te digo que siento que ya está. Pero lógico. Y ahora voy a probar de dar la vuelta, siempre con seguridad. 1, 2, 3. La damos vuelta. Y ahora, como digo yo, cruzar los dedos y empezar así, mirá. Va levantando de a poquito, voy a chusmear porque no quiero quedar mal. No tengas dudas. Quedó muy bien. Mirá qué linda. Y ahí la gente dice, ¡ay, dale, ya está! No. Ahora la metemos de nuevo para que se termine. ¿Va? Ahí va. Portate bien. Con la tortilla de nuevo en el horno, te cuento que el gran hit de estas chicas fue haberle puesto jamón y queso en el medio de la tortilla. Como si fuese algo así como un sanguchito de tortilla, pero celestial y mágico. Vamos a hacerle el honor. Esta es una comida popular que cada uno de ustedes puede encontrar acá en el Mercado Central de Buenos Aires. Después de una batalla épica entre papas a la española, papas cortadas en cubitos, teflón y hierro, finalmente no recibí ninguna respuesta a mis preguntas. Por suerte. La verdad que nunca me imaginé que de un revuelto de papa, huevo y cebolla podían surgir dilemas existenciales. Pero ya lo dijo el gran John Lennon, haz una tortilla y no la guerra. ¿O no era así la cita? Bueno, no importa. Mejor vamos al búnker de Pietro a hablar de historia e inmigración. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto compartir otro programa contigo. Gracias. Pero en realidad la persona importante en este momento del programa sos seguramente vos. Sos la sazón imprescindible para que nos acerquemos más a la verdad de esta historia. Y hoy tenemos que hablar un poco de España, de los inmigrantes españoles. ¿Qué me podés contar sobre esta inmigración? Bueno, primero recordar que el periodo de inmigración de masas que va la última parte del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial trajo un aluvión de extranjeros a la Argentina, producto de diferentes situaciones, comparar los sueldos allá con acá, las hambrunas,
las guerras, la inestabilidad política, la búsqueda de oportunidades, que aquí había ya redes parentales, entonces era más fácil venir porque ya había un pariente del mismo pueblo. Y en ese contexto, 4,5 millones vinieron a América. Es una cifra terrible, enorme. Lugares como Nueva York, La Habana en Cuba, Buenos Aires y algunas provincias del litoral fueron realmente de manera intensa ocupado por inmigrantes. Y dentro de esa corriente estuvieron muy fuertes los españoles y en general, dentro de los españoles, los gallegos. Y dentro de ese número enorme de personas que se movió desde el continente europeo hasta otros lugares, ¿cuántos llegaron a nuestra Argentina? Bueno, más de 2 millones, pero si vos situás la gran cantidad de gallegos, hace que Galicia tenga un país fuera de España en lo que es la Argentina. 1.200.000 más o menos han sido gallegos. Impresionante. ¿Qué hacían si existe, no, yo no sé si existen datos estadísticos, pero seguramente vos lo conocés? ¿Qué hacían estas personas en su tierra de origen? Bueno, en general tenían un problema económico, eran campesinos, había hambrunas, había situaciones como pestes que afectaban a las vides y que hacían que el trabajo no rindiera en España. Eran gente muy laburadora, muchos analfabetos, y les costaba, con mucho esfuerzo podían conseguir el boleto del barco para recalar en lugares de América. Y Argentina fue muy elegido, al punto de que se generó casi una simbiosis. Y venir a la Argentina, ¿por qué viajar hasta la Argentina y no a Estados Unidos? O sea, ¿qué tenía Argentina más que Estados Unidos? Se ganaba más, era más económico comprar el pasaje, o sea, ¿por qué esa elección? Bueno, podía estar un poco más lejos, pero tenía sus ventajas. Recordemos que la Argentina de aquel tiempo daba muchas oportunidades. Era un país casi vacío, donde se necesitaba mano de obra, donde había laburo y donde estaba el modelo agroexportador. Entre fines del siglo XIX, principios del XX, hay muchas oportunidades. Es una Argentina que está en movimiento. Recordemos los festejos del centenario, y le pongo comillas porque también había protestas. Y esto hace que allá por 1910, más o menos un 10% de la población de Buenos Aires sean españoles, por ejemplo, ¿no? Y realmente junto a otras comunidades eran las más dominantes y se fueron estableciendo algunos en tareas rurales, pero muchos en lo urbano. Porque dado su capacidad laboral, su cultura del trabajo, se las rebuscaban con muchas tareas de servicios, de trabajo, desde, no sé, cambiar los faroles en las ciudades, en las mujeres planchadoras y mucho vinculado a la gastronomía, a bares y restaurantes y tabernas que al comienzo eran vistos negativamente, ¿no? Porque para el patriarcado, para el sector criollo más tradicional, el bar, la taberna, era un lugar que... Tiene un lugar medio oscuro. Así es. Pero entonces hay mucha hispanidad. Estoy pensando ahí en la Avenida de Mayo. Fíjate vos que la Avenida de Mayo es la representación de todo esto. Es una representación política, escenográfica, arquitectónica, social, sociológica. Los edificios, la arquitectura, las temáticas de los edificios, el teatro, el bar, las tabernas, y claramente la Avenida de Mayo representa todo esto. Es casi como la Argentina escenifica la bienvenida a los un escenario hispano en Buenos Aires. Exactamente. Cuánto se aprende cuando estos dos iluminados empiezan a conversar, pero con tanta información necesito un recreo. Así que ya me pongo mis mejores ropas porque me voy de fiesta con mi amigo Pietro a disfrutar de una buena fabada asturiana. Amigas y amigos, tengo un antojo, tengo ganas de comer un plato de comida confortable, comida caliente, comida de cuchara y comida de sustento. Pero ¿por qué no una fabada asturiana? Plato maravilloso, y no hay mejor lugar en Buenos Aires que el Centro Asturiano de Vicente López. Un lugar extraordinario que tiene una gran historia, donde periódicamente se realizan banquetes donde la fabada asturiana es la protagonista absoluta. Así que síganme y vamos a conocer más acerca de esta receta y de este lugar.
¿Qué representa la fabada para los asociados a este club? Significa estar en contacto con la gente, más allá de compartir el plato que les gusta y que les recuerda sus raíces, lo comparten con sus amigos y familiares. Pero antes de degustar, quiero compartir con ustedes una receta, la primera receta escrita de una fabada asturiana que remonta al año 1913. El libro es La cocina española antigua, de una novelista, ensayista, que es Emilia Pardo Bazán. Amigas y amigos, me estoy acercando al tesoro, me estoy acercando a esa fabada que yo soñé. Las faves, los porotos, para este plato regional han de ser blancas, de las llamadas de manteca, y han de estar en remojo 8 o 10 horas. Pasado este tiempo, se ponen a cocer en agua sin sal, pues la sal no les hace bien y alcanza con la del tocino. Así que empiezan a enternecerse, se les añade el tocín y la morcilla. El tocino ha de ser entreverado y la morcilla picante o cebollera, pero de sangre. Del grado de cocción solo puede juzgar la guisandera que la atiende. Como sucede con casi todos estos platos en que entran despojos de cerdo y vegetales, el secreto está en curtir muy bien los vegetales con las grasas. Más vale que las faves se deshagan que encontrarlas duras. El codillo de cerdo, un buen trozo de jamón, unos chorizos, lejos de adulterar la fabada, la mejoran. Y todos saben que el asturiano, si fuese rey, comería morcilla con faves toda su vida. Observen a mis espaldas, esto es espectacular. Esto es colectividad asturiana, sentido de pertenencia, sentimiento, pasión en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad donde los inmigrantes tienen algo importante para decir. Y esta es la pasión que ellos demuestran. El significado que tiene la fabada es poder unirse, poder juntarse, poder verse con sus paisanos que tal vez durante todo el año no se ven. Y esta es una oportunidad excelente para encontrarse. Cuando me decís fabada me trae muchos recuerdos. Recuerdo de mis abuelos, de mi familia, de los asturianos. Me proyecto en Asturias. Cuando me decís fabada me acuerdo de eso. Los padres y los abuelos nos han enseñado sus tradiciones y que los hijos y los nietos las hemos aprendido y que las seguimos valorando como si fuesen nuestras. Y que seguimos adelante con toda esta cultura, con todo esto que nos han enseñado nuestros antepasados y que no tenemos que dejarlos de lado porque realmente lo que uno trae de sus ancestros es lo más importante que tenemos en la vida. Es lo que transmitimos y lo que nos han transmitido. Acá la morcilla, el chorizo, la panceta y por supuesto el jamón y las alubias, las faves, como dicen nuestros amigos asturianos. Y detrás mío, los condimentos imprescindibles, amistad, pasión, sentimiento. Y bueno, ese es el motivo por el cual esta fabada del centro asturiano de Buenos Aires es inimitable. Música, baile, comida rica, ¿qué más podés pedir? Sí, ya sé qué puedo pedir. Volver con Pietro para conocer más sobre esta colectividad que me fascina. Canto PRI para preguntar. Me gustaría saber cuáles eran las características de estos inmigrantes. Diego, me encantaría que me ayudes un poquito más a entender las características de estos inmigrantes. Bueno, primero, Pietro, una salvedad. Había españoles antes de la gran ola inmigratoria. Había españoles en la época de la colonia. De hecho, cuando vienen las guerras de independencia, los realistas enfrente, nosotros buscando la
la independencia, se hablaba peyorativamente de ellos también, ¿no? Obviamente estábamos en guerra, pero había una élite comercial española en la época de la colonia, ¿no? que eran más bien, hoy diríamos, de clase alta. Pero los españoles que vienen en la época del gran aluvión, de la inmigración de masas, son de baja calificación, son personas que buscan su futuro, hacerse la América, personas quizá con algún grado de analfabetismo y que escapan de Europa porque no ven oportunidades para su futuro allí, ¿no? Así que básicamente eso lo sitúa en las zonas urbanas. En el campo era complicado, hoy nos parece que no, pero era complicado tener una tierra propia, había que arrendar, no era tan sencillo. Entonces, la mayoría de los españoles terminaron más asociados con lo urbano en tareas de servicio. Víctima de la lógica de los terratenientes, de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan todos que Sarmiento era un gran promotor de todo esto y se quejaba de los terratenientes? Le decían, alambren, no sean bárbaros. Lo que querían era que se organice el campo y no estaba de acuerdo con las grandes extensiones. Y esta puja hacía que el español que llegaba y que se tenía que hacer su futuro, no se la jugaba a ir a un campo sin saber cómo le iba a ir y tendía a quedarse en las zonas urbanas. ¿Y estos hombres y estas mujeres pensaban en este caso en la Argentina como una etapa transitoria o en algo definitivo? Bueno, muchos pensaban quedarse y volver, pero terminaban enganchándose porque les iba relativamente bien al comparar. Era muy usual, por más que las distancias eran otras que las de hoy. Hoy hay otra tecnología, otra comunicación. O en 3 minutos sabes, che, ¿cuánto ganás en España, cuánto ganás en la Argentina? Pero con las cartas iban circulando las informaciones y esa comparación hacía que muchos se quedaran acá si encontraban un laburo, que en general estaban vinculados a cuestiones muy básicas, ejemplos de algunos oficios, comerciantes ni hablar, cocheros, o sea, tareas útiles para la vida cotidiana en una ciudad. Y desde ya, dentro de los servicios, la estrella Pietro, el comercio gastronómico. El famoso bar del Gallego. El bar de Gallego que se convirtió en una institución en la ciudad de Buenos Aires hasta hoy, porque si vos vas a investigar los titulares, los propietarios de muchos bares y negocios gastronómicos en Buenos Aires, muchos son cooperativas de españoles y con gran participación de fue un esquema muy interesante ese de reunir diferentes cuotas pequeñas para que todos tuvieran un pedacito de ese negocio y finalmente prosperaran. Y no solo el bar de Gallego, sino también que los mozos eran gallegos o españoles. Es otra de las grandes tradiciones culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que vivir en Argentina es un lío bárbaro, pero digan lo que digan, todos los que llegaron acá se quedan. Así que algo especial tenemos que tener los argentinos. Y también especial es la historia que sigue, porque nos van a contar cómo es la verdadera empanada gallega. Atento, porque te vas a sorprender. Estoy estudiando necesario, porque hoy el asunto es serio. Hoy vamos a hablar de empanada gallega. Y lo vamos a hacer acá, en el Centro Riojano Español de Buenos Aires, con un amigo muy querido, Manuel Corralvide, empresario gastronómico, escritor, periodista y un profundo conocedor, de la cocina gallega, porque él es gallego, y de esta receta realmente fabulosa que yo adoro. Así que juntos con él vamos a conocer los secretos de esta fórmula para entender un poco más de dónde viene la receta y qué pasó con la receta acá en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Manuel, qué placer estar acá con vos. Es algo que disfruto mucho. Son muchos años de amistad, muchos años de respeto profesional y estar acá en esta casa donde se respira hispanidad me parece fantástico. La verdad que es una alegría charlar contigo, ya lo sabes. Efectivamente, hace tantos años que nos conocemos y no siempre tenemos la oportunidad de estar sentados juntos. Aprovechémosla. Claro, y frente a una empanada gallega.
¿Cómo percibís lo que es la cocina española, la cocina gallega en un lugar como Argentina, que es un lugar de migración? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuando uno quiere definir la cocina argentina, que en este momento estoy un poco en ese tema, en general se comienza con las inmigraciones masivas, ¿no? De 1880 para arriba, y se hace muchísimo hincapié, con justicia, en la inmigración italiana. La cocina hispana ya estaba. Inevitablemente esa cocina cristiana de Occidente era como una cédula de cristiano, especialmente por la inclusión de mucho cerdo. Bueno, de esa cocina hispana y cristiana comenzó la cocina criolla, o sea, la fusión entre hispano y autóctono, ¿no? Y se mantuvo casi invariable hasta fines del siglo XIX, donde la olla podrida o el puchero era el centro de la dieta en el territorio argentino. Ya que estamos, características de una verdadera empanada gallega. Lo básico de una empanada gallega, esto ya lo ves incluso por la imagen, es un pan relleno. O sea, lo primero, masa de pan. La masa de pan clásica es la básica de la empanada gallega. Luego, muchísimas cebollas lleva. ¿El color de la masa de dónde surge? Ese color así casi anaranjado. En general, como materia grasa a la masa se le suele agregar el mismo jugo nosotros al relleno le llamamos zaragallada, ¿no? Que ya tiene pimentón, azafrán, y entonces se le pone... saca esa parte líquida y se agrega a la masa. Y se agrega a la masa, y además se agrega sabor, además de color. Exactamente. Así que después la confusión está en que la empanada gallega tiene que tener sí o sí pescado. Y la empanada gallega, como es justamente un pan relleno con un guiso, puede tener lo que quieras. O sea, hay empanadas gallegas insólitas, por ejemplo, con chuletas de cerdo con el hueso, ¿no? Estos adornos, si lo podemos llamar así, que realizaste con la masa, ¿tienen algún significado especial o es simplemente un decorado? Ahora es decorado, pero originalmente sucedía lo siguiente. Se llevaban las empanadas a un horno comunal y entonces cada familia le ponía algún distintivo, ¿no? Alguna marca, algo que las claro, identificara. para reconocer cuando iban a retirar, bueno, si no, exacto. Iban a perder su pobre estado. Y yo seguí con la costumbre, al margen de adornarlos como todos, le pongo la M de Manuel. Sí, muy bueno. A nivel tradicional es así. Ahí. Esto es el pan. Muy bien. Para acompañar y se va comiendo el relleno junto con la base. Con la base. ¿Cuántas tartas gallegas hiciste en tu vida? Miles. Y entonces vamos a celebrar. Celebremos entonces. Empanada gallega, Para vino gallega. tinto argentino, acá en Buenos Aires. Así que bueno. ¿Qué más podemos pedir? Y dos amigos, un gallego y un italiano. Salud. Gracias. Que recibimos tanto de esta tierra extraordinaria. Así es. Hiciste bien. Ahora ya sé que cuando haga mi próxima empanada gallega voy a tener que marcarla con mis iniciales, FW. Bueno, en realidad veremos primero cómo me sale y después veo si me hago responsable o no. Ahora, perdón, pero parece que Pietro anda con ganas de festejar la Navidad, ¿no? Porque se ven turrones sobre la mesa. No entiendo nada, Pietro, a ver. Diego, te recibo ahora con dulzura. Yo no sé si te gustan, si estás acostumbrado a comer
esta especialidad típicamente española, el turrón. Me encanta la historia que tiene este producto, porque es una historia antigua, la idea de unir 4 ingredientes muy simples como la clara de huevo, la miel, el azúcar y las almendras, bueno, remonta a siglos y siglos atrás. Esto lo empezaron seguramente los árabes, y cuando los árabes le dieron vida al periodo del Al-Andalus, bueno, evidentemente esa combinación, ese postre, ese dulce primordial llegó a España y finalmente se quedó. Y los españoles, y lo bien que hicieron, se adueñaron de la receta. Y finalmente hay 2 lugares en España que se caracterizan básicamente por la producción de esta especialidad. Una es Alicante y la otra es Gijona. Bueno, acá veo como diferencias de tonalidades y en mi visión, es más el turrón argentino que se adapta de lo español. Es más el turrón argentino, en este caso del estilo de Alicante, porque en este caso es duro. En realidad debería tener, yo no lo veo así, debería tener una pequeña hostia que lo cubre. En España muchas veces lo encontramos un poco más alto, un poco más espeso. Y esto en realidad es una versión muy cercana a la de Gijona, porque es un turrón blando. Así y que, es más oscurito. Y es un poco más oscuro. Evidentemente acá utilizaron un azúcar un poco más caramelizada para diferenciar el color. Pero me parece que la cosa importante es que nosotros disfrutemos todavía hoy en día de una tradición que viene de otro lugar y que se asentó acá en el país. Diego, te quería preguntar algo sobre la mirada general de los argentinos acerca de los españoles. A mí siempre me queda en la cabeza ese mote del gallego, entre comillas, que de alguna manera tiene una connotación no tan positiva. ¿Cómo surge eso y por qué surge? Así es, hay toda una época donde al gallego se lo asocia con valoraciones negativas que llevan a la burla y al estereotipo. Pero esto viene de antes. Ya cuando llegan los españoles a países como la Argentina, vienen con miradas diferentes entre ellos. No era lo mismo ser catalano madrileño que ser gallego, para España. Entonces ya traen esa diferencia al territorio americano, que probablemente después se profundiza, porque ahí viene la mirada del criollo, de la sociedad incluida de Buenos Aires o de las ciudades más grandes del país, que ven al gallego en principio con esa mirada desdeñosa, ¿no? El bruto, el rústico, el ignorante. Y claro, eran de baja calificación, eran laburantes, eran personas casi analfabetas. Pero esto genera un estereotipo. Por otro lado, detrás de eso, Pietro, claramente están los valores positivos. Claro. Eran honrados, tenaces, esforzados. Son muy tenaces. Y a lo largo del tiempo estas dos cosas justamente se van matizando para llevar a la visión actual de los españoles. Sí, que es una visión obviamente mucho más objetiva, mucho más verdadera. Pero durante mucho tiempo el gallego estaba en el bar para la sociedad patricia era un mundo de negatividades, ¿no? Lugar de perdición. Exactamente, y bueno, se asociaba con cuestiones negativas, aquello que hoy es lo que une a la familia, que es ir a un bar, a una taberna o a un restaurante. ¿Sabes por qué me gusta tanto el búnker de Pietro? Porque siempre tiene algo para picar. Para la historia que sigue, no me voy a andar gastando tanto en explicaciones, porque yo sé que con esta frase vas a entender todo lo que viene. ¡Churros! ¡Churros! ¡A los ricos churros! Amigas y amigos, y estoy en el barrio de Montserrat, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en su avenida más emblemática, la Avenida de Mayo. Avenida ícono de la hispanidad acá, en esta ciudad, y donde, bueno, en todos lados hay referencias arquitectónicas, y no solamente arquitectónicas, bueno, a España. ¿Y por qué vine acá? Vine para investigar la historia de los churros en esta ciudad. Síganme. Estoy con nuestros queridos churros. Acá están, con su forma inconfundible, esa estrella marcada, que además de tener una función estética,
Ese es el motivo por el cual se considera la masa frita más linda de todas. Tiene una función vinculada a la cocción. Esa forma de estrella, esas canaletas que encontramos acá a los costados sirven para que el churro cocine de la mejor forma posible, o sea que esté dorado por afuera y húmedo y tierno por adentro. El churro embebido en dulce de leche. Ese es un churro que yo considero absolutamente argentino. Y después hay otras versiones donde aparece el chocolate negro, blanco, a la leche, la crema pastelera, los dulces frutales y, escuchen, hasta las versiones saladas, donde aparece queso fundido, queso cheddar, panceta picada, crocante, etc. Pero ese es un objeto de discusión eterno y no nos vamos a meter ahí. Lo que nos interesa es que esta receta, que seguramente vino con los españoles, pero los españoles la tomaron de algún lado y posiblemente de los portugueses y de los chinos, bueno, finalmente llegó acá. Vamos a estar todos de acuerdo que no hay nada mejor que tradición y chocolate para disfrutar de un día argentino, pero también muy hispano. Hasta pronto. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte y volvemos con muchas más historias ricas de colectividades. Así es, amigos, no se muevan porque se vienen 2 comidas con historias de familia y largas mesas. En minutos regresamos con mucho más historias ricas, colectividades. ¡Quédate! Amigas y amigos, continuamos nuestra travesía culinaria aquí en Historias Ricas de Colectividades. Diego, me quedó en la cabeza ese tema del gallego bruto y empecé a pensar casi en automático a Manolito, ese personaje de Mafalda. Así es, el gallego laburador que quiere progresar y los artistas son los que en general logran ilustrar esas ideas en personajes, ¿no? Como Quino hizo en la historieta de Mafalda con Manolito, que es el hijo de Don Manolo, dueño de almacén. Y ahí nos engancha con esta historia, es la representación de la historia, que es la cultura del trabajo, la persona rústica que viene, que se hace de abajo, los bares, ¿no? Los almacenes. Y ese es el mundo de Manolito. Y Manolito quiere progresar, es capitalista, quiere tener tanta plata como Rockefeller. Viene de la cultura del trabajo, de la inmigración, del almacén y muestra una aspiración de progreso a través de ¿qué? Del trabajo, porque en definitiva es eso. Linda metáfora de Quino, que además ha sido hijo de andaluces y fue reconocido por el Reino de España, porque en 2014 ganó el premio Príncipe de Asturias. Y esa es una clásica historia argentina, donde se cruza el país de origen, el país que recibió a los inmigrantes y lo que surgió a partir de esa unión extraordinaria. Esa idea de venir, ser inmigrante, tener un sueño y salir adelante con el trabajo. No deja de sorprenderme cómo desde las comidas podemos retrotraernos en el tiempo y llegar a personajes de nuestra infancia, como Manolito. Me acuerdo que yo de chico me identificaba mucho con él, porque entre otras cosas compartía la gran oratoria que tenía la zapatilla de mi mamá. Pero no nos demoremos que la olla ya está al fuego, porque se viene una de las comidas más populares del programa de hoy, el mondongo. Decime que es invento argentino, Pietro, por favor. Amigas y amigos, un día gris, pero no se asusten, es un día perfecto para un guiso. En este caso, un guiso de mondongo a la española, acá, barrio de Palermo, Buenos Aires. Es una interpretación contemporánea, una interpretación porteña, bueno, y por eso lo vamos a degustar. Dicen que acá
en esta esquina, Jorge Luis Borges escribió algunos de sus mejores poemas y obras. Así que bueno, seré yo hoy el hombre de la esquina rosada. Bueno, Martín, tenemos acá a nuestras espaldas tu reino, tu cocina. Acá estamos, gran lugar. en casa. ¿Cuándo empezó esta idea de retomar o de tomar el espíritu original del local, de ese almacén asturiano que abrió sus puertas en el 52 para transformar el local en lo que es hoy en día, un punto de referencia? Mirá, esto empezó en el 2018. La idea era poder hacernos cargo del lugar manteniendo la esencia y su ADN. Los guisos para nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la cocción de guiso de olla, lo hacemos de la manera tradicional. Haciendo foco mucho en el producto, que es un poco nuestra mirada de la gastronomía, en el trabajo con los productores y demás, pero lo que tiene que ver con la gastronomía en sí es que siga siendo de manera tradicional. Estos son todos los ingredientes que usamos, obviamente reducidos, para hacer el guiso de mondongo o el mondongo a la española, ¿no? Hay muchas recetas de mondongo, claramente. Nosotros hacemos una tradicional, bastante vegetal, a diferencia si uno lo ve en proporción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes vegetales. Un montón. Muchas. Un montón. Obviamente en proporciones siempre va a ganar el mondongo en cuanto a esta proporción de guiso, pero nosotros lo arrancamos con una base de vegetal de ajos, con un poquito de sobrasada. En paralelo, por otro lado, hacemos la cocción de toda la parte de la proteína. O sea, por un lado, obviamente, el mondongo en sí, nosotros lo blanqueamos primero desde agua fría para sacar impurezas, enjuagamos y ahí iniciamos la cocción. O sea que ahí tenés dos objetivos cumplidos. Uno es la precocción, la otra es desgrasar un poco y bueno, y finalmente tener una cocción más suave y más dócil. El caldo. Y ahí mojamos con el caldo. Este es el caldo del codillo. Del codillo. Exacto. Que está así por su color, pero está obviamente, es la segunda cocción del codillo. O sea, más sabor, entonces se suma más a otra capa de sabor. Sabor y aparte textura, las legumbres. Las legumbres. Las legumbres que usamos porotos payares, que sí los cocinamos o sea, previamente, igual que los garbanzos. Este es un mondongo a la española, preparado acá en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La síntesis de siempre que caracteriza nuestra cocina porteña. Disfrutémoslo juntos. No sé si Pietro será el hombre de la esquina rosada. Lo que sí sé es que ese mondongo multicolor tenía una pinta para tirarse de cabeza en la olla. Perdón, creo que ver el programa sin haber cenado antes no me está haciendo nada bien. Mejor volvamos al búnker de Pietro, porque me parece que ya empezaron a descorchar algo. Diego, otro producto que vino con España, que vino con los españoles, con los inmigrantes y se quedó en el país, y es la sidra, un sinónimo de celebración, sinónimo de fiesta, sinónimo de alegría. Vino del Principado de Asturias, es el principal productor de sidra de España, creo que más o menos concentra el 82% de la producción del país, es un volumen impresionante. Así es, y no solo productor, sino consumidor. Me dicen que producen 50 millones de litros y consumen 65. O sea, Asturias tiene que importar sidra. Es un producto muy cotidiano en las familias y en los bares. Quizá en la Argentina asociamos más la sidra con los festejos, con el cumpleaños, con las Navidades, Año Nuevo. Pero allá es mucho más cotidiano en los bares tomarse, como le dicen, un culete, que se toma de una. Y remite, como vos decías, a Asturias, ese norte de España que está con mucha influencia celta, muy relacionado con Inglaterra, entre las montañas, ¿no? Y que algunos dicen, para trazar un paralelismo, se parece en clima y en paisaje a Bariloche. Es muy interesante siempre ver cómo los productos se vinculan al territorio, ¿no? Asturias, desde tiempos, o sea, muy lejanos, siempre se especializó en la producción de manzana. Y entonces, bueno, a partir de eso
alguien en algún momento empezó a darse cuenta que se podía fermentar ese mosto, ese jugo de esa manzana maravillosa que tienen y bueno, transformarla en este producto que finalmente con la inmigración llega a la Argentina para quedarse y para ser producido en 2 lugares diferentes del país. El foco principal seguramente es el Alto Valle de Río Negro, en nuestra Patagonia, pero también hoy en día se están vislumbrando pequeñas producciones también en Mendoza. Ahora, estos 2 productos que tenemos acá se llaman sidra, pero son distintos. Esta, entiendo, es una sidra argentina, típica, sí, muy rica. Y esta es una sidra hecha en la Argentina, pero con el método asturiano. Con el método asturiano. Es diferente, fíjate que es mucho más turbia, porque no se filtra. No se filtra, entonces porque la quieren mantener en su pureza, con un sabor más intenso. Esto no significa que la sidra argentina no lo tenga, pero simplemente, ahí se respetan determinadas normas de producción, pero ahora tenemos que probarla. Y voy a hacer algo, y voy a hacer algo que nunca hice en mi vida y espero no arrepentirme de lo que te estoy proponiendo. ¿Qué vas a hacer, Pietro? Te voy a servir una sidra. Fíjense, tiene corcho. La sidra método asturiano viene con corcho, casi como una botella de vino. Así que, si no te molesta... ¿Cómo se sirve? Lo primero que hay que hacer es tomar la botella, levantar el brazo. El brazo tiene que estar extendido, no tiene que doblarse. Y hay que dejar caer con tranquilidad. Bueno, más o menos por haber sido la primera vez. Para un genovés, que no sos asturiano, te digo que la embocaste muy bien, ¿eh? Miren, amigas y amigos, yo hubiera pensado todo en mi vida. Hago pesto, hago matambre, hago asado, pero la verdad que la sidra para mí es un enigma que todavía tengo que descifrar. Así que Diego, brindemos. Yo la voy a servir normal. Ahí va. Y vamos a hacer un pequeño brindis. Ahí está. Para celebrar este producto fabuloso. Entiendo que la altura es lo que le da el gas, ¿no? Que no lo tiene en su naturaleza. Así es. Amigas y amigos, aguárdenos unos segunditos que ya volvemos del corte comercial porque hay muchas más cosas para descubrir aquí en Historias Ricas de Colectividades. Amigas y amigos, cuando el viaje se disfruta, no tiene fin. Seguimos en Historias Ricas Colectividades. Qué linda travesía estamos disfrutando, amigo Pietro, repasando las comidas típicas que nos dejó la colectividad española. Y si hablamos de comida tradicional, no podíamos dejar de probar una de las más queridas de nuestro país, el célebre puchero. Amigas y amigos, hoy es un día importante, hoy es día de puchero. Puchero, receta que vino con los españoles en la época criolla. La clase pudientes, los aristocráticos, los patricios, lo servían en su casa durante el almuerzo. Y a partir de eso, y gracias a la abundancia de carne, después empezó también a hacerse popular en otras clases sociales. Y ese es el motivo por el cual hoy en día comemos el puchero así como lo conocemos. Ser atendido por la jefa de la cocina de Los Galgos para mí es un honor extraordinario. El honor es mío. Y además que sea un puchero, comida del corazón, comida confortable. Exacto. Es maravilloso. Espero que me acompañes ahora. Por supuesto. Para ver cómo llegamos a este puchero maravilloso. Así me contás un poco qué pasa con tu puchero, cómo lo preparás, qué vínculo tenés con este plato. El vínculo de la infancia, que nace en la casa de todos, ¿no? Y en mi casa hacía mucho de gallina o de pollo. ¿Cuál era el secreto, si hay un secreto, del puchero de tu casa? O sea, ¿qué es lo que no podía faltar? ¿Algún vegetal, alguna verdura, la papa cortada de una determinada manera, no sé, algo? El vegetal lo más entero posible y sí o sí calabaza o zapallo tenía de tener.
¿Qué tiene este puchero que sale de lo estrictamente tradicional? Un secreto que es que estamos usando, que igual es súper tradicional, pero se dejó de hacer, por lo menos en Argentina, que estamos usando los codillos de jamón crudo para saborizar el caldo. El puchero fue también comida de gauchos. Y sí, porque los gauchos, cansados de masticar hasta la muerte esa carne dura de ganado cimarrón, bueno, entendieron que podían ablandarla hirviéndola en sus ollas de hierro fundido. Entonces el agua que encontraban en el camino, algún yuyo, un trozo de zapallo, bueno, y la carne que cocinaba por algunas horas. Y este, queridos amigos, es un gran puchero que vale la pena probar. Amigas y amigos, hemos compartido un gran programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Pero el tiempo se acabó. Un pequeño regalo para ustedes. Ahora un resumen de los mejores platos que degustamos en este programa sobre la colectividad española. Hasta la semana que viene con otro programa Historias Ricas de Colectividades. Qué programa hermoso estamos haciendo. ¿Viste cuando te sentís orgulloso de lo que haces? Bueno, eso nos pasa con Historias Ricas y espero que a ustedes también. Fue un placer haber viajado a través de sabores y aromas tan propios. Fue como volver en el tiempo y sentarme a comer en casa con la comida que hacía mi mamá. Pero parece que era toda española y no argentina, che. Gracias por tan hermosa experiencia, amigo Pietro, y gracias a ustedes por dejarnos compartirla. Nos vemos la semana que viene para encontrarnos con más Historias Ricas Colectividades. ¡Chao!